Valeria, un adolescente de 17 años, jugaba Angry Birds en su iPad mientras su abuelo Marcelino, de 85 años, estaba sentado cerca viendo las noticias y dormitaba lentamente. Ah, te tengo, maldito cerdo, no te metas con los pájaros. ¿Qué? ¿Vacas? ¿Águilas? ¿Qué está pasando? Estoy jugando mi juego, abuelo. Se trata de golpear a los cerdos disparándoles con una gran resortera. Marcelino se agitó cuando comenzó con uno de sus sermones bien ensayados. Caray, estas nuevas generaciones no tienen idea de todo lo bueno que tienen en estos días. Cuando yo era niño, para divertirme, hacía agujeros en el suelo con un palo. Y para ir a la escuela tenía que caminar 5 kilómetros. A la escuela. Y de regreso. Sí, sí, he escuchado antes esa historia. Es verdad, tan cierto como puede ser. Apuesto a que no tienes idea de lo diferentes que eran las cosas en ese entonces. Solo piensa en los avances de la medicina. ¿Conoces esas inyecciones de insulina que recibes todos los días para tu diabetes? Bueno, conoces a tu abuelo aquí, que es diabético también, y las cosas solían ser mucho peores cuando tenía tu edad. Tu bisabuela solía inyectarme jugo de vaca para tratar mi diabetes y era terrible. A veces me dolía el brazo durante días y seguido se me ponía como una pelota de golf debajo de la piel. ¡Qué asco, abuelo! Lo estás inventando totalmente. ¿Por qué iba a inventar eso? Tu abuelo nunca miente, palabra de Boy Scout. ¿En serio? ¿Esta no es otra de tus historias? Como la de Navidad, cuando todo lo que tenía en tu bota era una naranja y una caja de chicles. Esa naranja era realmente pequeña, y los chicles eran de menta, ni siquiera de los dulces y con sabor a frutas. ¿Y alguna vez te conté sobre el momento en que... Mientras Marcelino hablaba sin parar sobre su infancia, Valeria abrió su explorador en el iPad y comenzó a buscar en Google sobre la historia de la insulina. Encontró varios artículos interesantes y comenzó a leer. Listo, pues este es el diagrama que hicimos para el tema de la resistencia de la insulina. Y pues bueno, aquí presentamos que las causas de la resistencia a la insulina son numerosas y multifactoriales. La resistencia puede ser desencadenada por perturbaciones celulares como la lipotoxicidad, inflamación, glucotoxicidad, disfunción mitocondrial, estrés del retículo endoplasmático e incluso causas genéticas. En la primera causa tenemos lipotoxicidad. En la lipotoxicidad se cree que esta acumulación ectópica de lípidos, en especial ácidos grasos, causa la resistencia a insulina. Una hidrólisis incrementada de la circulación de triglicéridos debido a la sobreexpresión de la lipoproteína lipasa ocasiona resistencia a la insulina del músculo esquelético. Los ácidos grasos libres inducen la resistencia a insulina a través de múltiples mecanismos, así como los diacilgliceroles. Una concentración elevada de ceramida, de esfingolípido, induce la resistencia a la insulina a través de la activación de la proteína quinasa C. Un aumento en el radio de fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina en el retículo endoplasmático se asocia también con la resistencia a la insulina. En el puntito naranja también podemos ver más información. En el puntito. Y bueno, esta causa actúa por diferentes mecanismos de activación, que pueden ser las quinasas de serina y treonina y la hiperactivación de la proteína fosfatasa. Esto tiene efecto inhibitorio en la fosforilación del receptor de insulina y de moléculas de señalización de la insulina. La siguiente causa es inflamación. Tenemos que la obesidad se caracteriza por un desarrollo de estado de inflamación de bajo grado crónico. Es decir, alguien que padece obesidad está inflamada todo el tiempo. Y esto se considera como un componente clave en la promoción de la resistencia a la insulina asociada a la obesidad. Dos células son esenciales en este escenario, los adipocitos y los macrófagos. Ambos son capaces de secretar citoquinas proinflamatorias y también de inducir resistencia a la insulina.
La elevada secreción de la quimioquina MCP1 por los adipocitos conduce a la acumulación de macrófagos en el tejido adiposo y a la resistencia a la insulina. Y la secreción elevada de citoquinas induce resistencia a la insulina por varios mecanismos que podemos ver en el puntito naranja. Los mecanismos ocasionan una inhibición o actividad de la tirosina quinasa del receptor de la insulina. Se puede dar una competición por el acople del sustrato del receptor de insulina al receptor de la insulina. Otra de las causas de la resistencia a la insulina, una de las más conocidas, es la hiperglucemia, que si bien en su sentido etimológico significa el nivel alto de azúcar en la sangre. La concentración suprafisiológica de glucosa altera la sensibilidad a la insulina en músculos y grasa, así como disminuir la secreción de insulina de las células beta. La hiperglucemia inducida por la disminución de insulina se transporta en el músculo esquelético, alterando el tejido adiposo y la acción de la insulina hepática, lo cual incita a la resistencia de la insulina mediante distintos caminos, que se creen estar relacionados con el estrés oxidativo. Los productos finales de la glicosilación avanzada inhiben la señalización de la insulina aumentando la fosforilación de SER307 de IRS1 y formación de aductos de metilglioxal, IRS1. Otra causa de la resistencia a la insulina es la disfunción mitocondrial, que si bien son mutaciones en el ADN mitocondrial. Aunque los niveles de especies reactivas de oxígeno pueden mejorar la acción de insulina alto, la concentración de ROS provoca el estrés oxidativo cuando no se resuelve. Como consecuencia, provoca la formación de ROS, que ocurre como un subproducto de cadenas de transportadores de electrones. La presencia de niveles altos de ROS se encuentra en la obesidad y diabetes, causada por un aumento de flujo de metabolitos hacia las mitocondrias, alteraciones en las proteínas y expresión de reducidas de enzimas antioxidantes. Al aumento de estrés oxidativo conduce la resistencia a insulina por fosforilación de serina de proteína IRS. El estrés del retículo endoplástico es otra manera en la que se puede presentar la resistencia a la insulina. Se despliega un mecanismo llamado UPR. Este es un proceso adaptativo que asegura el correcto plegamiento y maduración de las proteínas. Además, actúa como un inspector de calidad. Las tres vías cruciales para que el proceso UPR son las proteínas ERK, IR1A y ATF, al existir un factor externo como la obesidad. Estas tres proteínas se activan y trabajan en conjunto para reducir la carga de proteínas desplegadas. Al existir estrés en el retículo endoplasmático, se activa el factor de transcripción de la XBP1. La XBP1 es una proteína con un factor de transcripción que participa en la regulación de la expresión de los genes del sistema inmune y estrés celular. Cuando se activa esta proteína, aumenta la expresión genética de las chaperonas para poder restaurar las R-homeostasis. Al tener una sobreexpresión de la XBP1, se reduce la respuesta ante el estrés de la R, provocando una disminución en la activación de la GNK o quinasa, y aumenta la señalización de la insulina al disminuir la fosforilación de la serina IRS3. Por otro lado, tenemos las mutaciones o factores genéticos. Las mutaciones en los receptores de insulina son muy raras y muy graves. Esta resistencia se asocia a varios síndromes o mutaciones como leprechaunismo, síndrome de Rabson-Mendenhall o el tipo A de síndrome de la resistencia de la insulina. Las personas que sufren este tipo de mutaciones por lo general necesitan hasta 100 veces más insulina que un diabético que no presenta este tipo de mutaciones.
Estas mutaciones se presentan cuando existe una anomalía en el ligando extracelular y la tirosina quinasa del receptor de la insulina. Esto genera una reducción en la insulina. Bueno, finalmente nuestra fuente fue esta que se muestra hasta abajo del artículo Insulin Receptor Signaling in Normal and Insulin Resistant, que se puede encontrar en cada una de las páginas en donde dice más info. Pues es una enfermedad, no una enfermedad. En la Crónica, ¿no? insulina. En la que... ¿Qué habías dicho, perdón? Que es crónica, una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica. Y hay dos tipos de diabetes. En una es cuando no hay la suficiente producción de insulina y la otra creo que es cuando no hay receptores para insulina. Digo, receptores para glucosa, entonces la glucosa no puede, no hay glucólisis, pues. ¿Puedes repetirlo así? O sea, existen dos tipos de diabetes. En una, no hay suficiente producción de insulina. Y creo que la otra es más intensa porque es a nivel metabólico o genético, creo. Porque no me acuerdo, no sé si estoy bien, pero es cuando no hay receptores para glucosa, creo, en la célula. Entonces no se puede metabolizar la glucosa y pues hay una hiperglucemia. Sí, la tipo 1 es donde no hay una producción deficiente, y en la tipo 2 es cuando no se puede aprovechar bien. Por lo tanto, no hay... ¿Qué habías dicho de que no era metabolizada la insulina? Ah, pues hay hiperglucemia, altos niveles de glucosa en sangre. Ok. Ok, va. Pues me puse a investigar igual que Alan y sí dice que la uno es cuando no produce insulina. Entonces sí, eso está bien. Y la tipo 2 es cuando no hay suficiente insulina o hay resistencia a la insulina, o sea, la insulina no funciona. La tipo 2, por favor. Hay resistencia a la insulina o no se produce suficiente insulina. Ok, va. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cuáles son los tipos de diabetes que se pueden encontrar en humanos? Ya lo contestamos. Ok, va. Entonces, esto mejor lo voy a poner en la segunda.
¿Cuál es la tercera? ¿Qué es la insulina? Es lo podríamos decir como Es una hormona, ¿no? una hormona que ayuda al metabolismo de azúcares De glucosa, ¿no? o glucosa. Y creo que es de carácter proteica. Ah, y creo que con esto que dije antes, lo que hace la insulina es que ayuda a que se introduzca la célula, ¿no? O sea, específicamente hace que la glucosa entre a la célula y ya siga a su ruta metabólica. Mm, ¿Pusiste producción? ¿Qué le corrijo la definición, perdón? Este, no, es que es para el metabolismo de la glucosa. Lo que hace creo que es la introducción en lugar de producción. ¿Así está bien? ¿Le agrego algo más? Sí, yo creo que está bien. Ok. ¿Me pueden La decir la otra pregunta, por favor? sí es, ¿qué tipo de diabetes requiere de inyecciones de insulina? Según yo es la tipo 2, ¿no? La verdad no sabría decir, pero creo que sí es como la más escuchada. Sí. Más bien es la 1 la que necesita. Sí, es la uno porque no hay producción y en la otra puede que haya mucha azúcar en la sangre, en la tipo 2. O es deficiente. De hecho, creo que aquí dice que hay medicamentos como para estimular la producción de insulina, como metformina, algo así. Entonces sería la tipo uno. Sí, eso me había salido en la 2. Entonces, le complementamos con eso, ¿no? Diabetes.
La diabetes tipo 2. ¿Puedes repetir lo que habías dicho, por favor? Que en la 2 se pueden administrar fármacos como la metformina. Y el principal problema no es que no haya producción, sino que es deficiente. Entonces, estimulan la producción de insulina. ¿Puedes volver a mencionar el nombre del fármaco, por favor? Metformina. Metformina. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Cómo se pueden controlar otros tipos de diabetes? En eso podría ser, como dice Juan, administrando medicamentos que ayudan a la producción de insulina, ¿no? Como la metformina. Y también reduciendo los niveles, o sea, más bien limitando la ingesta de glucosa en la dieta. Como los sustitutos de azúcar, en lugar de utilizar pues azúcar que tiene glucosa, utilizan otros compuestos que solo dan, no sé, como la esplenda, creo que era un compuesto clorado que nomás da dulzor, pero no se metaboliza, se excreta completamente. A esos sustitutos les dicen, ¿cómo les dicen? Edulcorantes, ¿no, verdad? Sí, y son no calóricos, como el manitol. eh, ¿Cómo ha evolucionado la insulina? ¿Es la insulina sintética o natural la más efectiva? Hoy hablaremos de eso y más en su podcast Biotecnólogos. Soy Alan Fernando García Mayorga y sean bienvenidos a este podcast. La diabetes es una enfermedad que afecta a una gran cantidad de mexicanos. Esta enfermedad se presenta cuando el nivel de la glucosa en la sangre es demasiado alto. La glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo. Esta fuente de energía proviene de los alimentos que se consumen en la dieta de cada persona. La insulina es una hormona proteica producida en el páncreas que ayuda a transportar la glucosa a las células que posteriormente van a metabolizar esta glucosa para producirla en forma de ATP o adenosín trifosfato, que es la moneda de intercambio para todas las actividades que se realizan en el cuerpo. Existen distintos tipos de diabetes. Dependiendo del tipo de diabetes, puede tener una causa diferente. La diabetes de tipo 1
conduce a que se tengan niveles altos de glucosa en la sangre, que es la hiperglicemia. El cuerpo no produce la insulina porque el sistema inmunitario ataca y destruye las células del páncreas que lo producen. Este tipo de diabetes puede ocasionar daños en diversos órganos del cuerpo como los riñones, los ojos, el cerebro y el sistema cardiovascular, y sus complicaciones pueden causar la muerte. Este tipo de diabetes se presenta en su mayoría en niños y adultos jóvenes. La diabetes de tipo 2 se presenta cuando hay un déficit en la producción de insulina o se tiene una resistencia a esta hormona proteica. Este tipo de diabetes es el que se presenta con mayor frecuencia y afecta principalmente a personas de mediana edad y adultos mayores. Por otro lado, también existe la diabetes gestacional. Esta afecta a algunas mujeres durante el embarazo. La mayoría de veces, este tipo de diabetes desaparece cuando nace el bebé. Sin embargo, cuando una mujer ha tenido diabetes gestacional, tiene más probabilidades de sufrir de diabetes tipo 2 más adelante en la vida. En la antigüedad, la única forma de tratar la diabetes era comer una dieta restringida, quizás de alimentos que hoy conocemos como de índice glicémico alto. En el año 1921, gracias a los investigadores Frederick Banting, Ron Richard, Charles Best y James Collip de la Universidad de Toronto, fue descubierta la insulina, que prometía un gran paso para tratar a la diabetes. Estos investigadores aislaron secreciones del páncreas de vacas y perros y lo purificaron para hacer un análisis clínico. Para dicho análisis clínico se utilizaron perros cuyo páncreas fueron removidos y a consecuencia presentaban hiperglicemia. El estudio consistió básicamente en monitorear los niveles de glucosa en la sangre antes y después de que la insulina fuera administrada en inyecciones. Los resultados demostraban la efectividad de la insulina para regular los niveles de glucosa en sangre. Este descubrimiento los llevó a ganar el premio Nobel en 1923 y se logró la producción de la insulina para tratar a la diabetes. Antes del uso terapéutico de la insulina, las personas diagnosticadas con diabetes solo tenían una esperanza de vida de aproximadamente 1 año y 3 meses después del diagnóstico. Tras el descubrimiento de la insulina y el uso terapéutico, la esperanza de vida de las personas que padecían esta enfermedad aumentó drásticamente. Un claro ejemplo es cuando a los niños de 10 años se les diagnosticaba, pasaban de tener una esperanza de vida menor a los 2 años después de su diagnóstico a tener aproximadamente 35 años de esperanza de vida con el uso de insulina. Aunque esta terapia con insulina de vacas era muy prometedora, no era perfecta. Causaba efectos secundarios como la formación de abscesos, dolor e inflamación y en algunas ocasiones reacciones alérgicas potencialmente fatales. Hasta 1974 se mejoraron drásticamente los procesos de purificación y esto ayudó a disminuir los efectos secundarios considerablemente, pero aún faltaba considerar la naturaleza misma de la fórmula. La insulina bovina siguió siendo la principal fuente de insulina hasta principios de la década de los 80. La insulina bovina, al ser la precursora, no era perfecta, por lo que los investigadores buscaron la manera de sintetizar la insulina de distintas formas, las cuales presentara menos efectos secundarios y fuera más efectiva. Hoy en este capítulo de la insulina se hará una comparación entre la síntesis química y biológica de esta hormona. Tendremos la participación de 2 conocedores del tema que nos hablarán sobre la síntesis de insulina con distintos enfoques. Tenemos a la investigadora Yareli Noemí Franco, que hará mención de la síntesis química de la insulina, mientras que Juan Ramón García hablará sobre la síntesis biológica de la insulina. Muchas gracias, Alan, por esa bienvenida y gracias a todos los que nos escuchan en este su podcast Biotecnólogos, del equipo ARN. Mi nombre es Yareli Noemí Franco Anguiano y voy a hablar sobre la síntesis química de la insulina. Pero antes, me gustaría hablar un poco sobre la historia para entender el porqué, el origen y la causa de la síntesis química de insulina. Quiero rescatar una parte sobre lo que mencionaste, de estos niños que eran diagnosticados con diabetes a los 10 años y que en aquel entonces solo llegaba a tener una esperanza de vida que no pasaba de los 2 años después de haber sido diagnosticados. Esto se debía
a que los niños que no producían la hormona llamada insulina, la cual me gustaría destacar que es la hormona protagonista de este podcast, el azúcar que en el organismo de estos niños debería asimilar para transformar en energía pasaba directamente a la orina. Es de ahí de donde viene su nombre, diabetes, o más bien, diabetes mellitus, la cual significa fuente dulce. Y bueno, fuente dulce, ya que la orina de quien la padece es dulce. Los niños, sin poder tener la capacidad de almacenar su energía vital, se iban apagando progresivamente y nunca pasaban más allá de la adolescencia. Para estos años, era difícil encontrar la cura del diabetes, incluso aunque hubiera indicios de que un órgano en particular, el cual me refiero al páncreas, podía ser el origen de todo, es decir, el origen de la insulina. Y es aquí donde me mencionabas sobre los clínicos alemanes que estriparon el páncreas de perros, de cerdos y de vacas, observando entonces que al extirpar el páncreas de un perro, éste padecía de hiperglucemia, ya que su cuerpo no estaba produciendo insulina que daba paso de la glucosa de la sangre de la glucosa de la sangre hacia las células. Una vez notando la diferencia entre el número de aminoácidos entre perros, cerdos y vacas con relación a la de los humanos, se decidió que la insulina sería de origen bovino, debido a que es más común y es aún más excesiva la producción de vacas, por lo que era más óptimo obtener la de este animal. Al ponerla a prueba, obtuvieron una gran efectividad, ya que la esperanza de vida pasó de los 2 años a más de 35 años. Fue aquí que surgió la insulina de origen animal. Sin embargo, surgieron reacciones secundarias, como dolor, inflamación, formación de abscesos y reacciones alérgicas a tal grado de volverse letales. Todo esto por el mal control y manejo en la purificación de la misma insulina de origen animal, provocando entonces la búsqueda de nuevas alternativas que no tuvieran precedentes animales, ya que su compatibilidad con la insulina humana causaba dichas reacciones secundarias. Es de aquí que surge la síntesis química de insulina. La síntesis química de insulina tenía como fin cubrir la demanda de insulina por el número alto de diabéticos. El origen de la síntesis química se basó en reacciones químicas de condensación a través de la unión de aminoácidos, de tal forma que unían los aminoácidos en el mismo orden que tenía la estructura primaria de la insulina humana. Y bueno, se sabe que para poder hacer esto era necesario primero conocer la secuencia de dicha insulina humana. Para el año de 1958, esta secuencia de aminoácidos de insulina fue descubierta por Frederick Sanger, lo cual proporcionó un gran avance. Este logro de sintetizar químicamente la insulina humana generó que fuera la primera proteína en la historia en ser secuenciada. Y para entender cómo está sintetizada, lo voy a explicar de la siguiente manera. La insulina está compuesta por 2 cadenas cortas. Una recibe el nombre de A y la otra de B. Las 2 cadenas cortas están unidas por puentes de disulfuro entre aminoácidos de cisteína. Con este principio de cómo está estructurada, se produjeron la cadena A
y la cadena B por separado, cada una con su unión de aminoácidos hasta formar las cadenas completas. Teniendo ya cada cadena completa, se unió la cadena A con la cadena B, lo que formó enlaces de disulfuro entre cisteínas, produciendo ya como un exitoso resultado una molécula efectiva de insulina de origen químico. Aunque la síntesis de insulina de forma química resultara todo un éxito, costaba mucho producirla. Y me refiero tanto en costosamente económica como la complejidad de la elaboración. Fue entonces que esto no cumplió con su fin principal, el cual era cubrir la alta demanda de insulina con respecto al número de diabéticos. Es por ello que se buscó otras nuevas alternativas. Una de ellas fue la semisintética y la biológica. Pero la síntesis biológica es un tema que ya se lo dejaré a Juan. Adelante. Hola, muy buen día. Mi nombre es Juan Ramón. Y bueno, me invitaron a este programa de radio, a este podcast, para explicarle a ustedes cómo se lleva a cabo la síntesis de insulina de manera biológica. Yo les voy a explicar cómo nosotros los humanos sintetizamos la insulina. Primeramente, les voy a platicar sobre dos receptores. Los receptores de glucosa, que con su nombre abreviado o como nosotros lo identificamos en bioquímica, le llamamos GLUT1 y GLUT2. Uno de estos dos receptores, que es el GLUT2, que no se localiza en todas las células del cuerpo y que, bueno, están en su mayoría en el páncreas. Estos receptores GLUT2 necesitan de una proteína que funciona como hormona, que le llamamos insulina, para que se pueda introducir la glucosa a la célula y así pueda seguir con la ruta metabólica correspondiente. Y pues bueno, para nosotros poder incluir esa glucosa a estas células necesitamos de la insulina. Si hay una deficiencia de insulina o una resistencia a la insulina, no hay inclusión de glucosa en esas células, entonces la glucosa se eleva. La glucosa se eleva en la sangre porque no se está metabolizando toda la glucosa que debería. No está ingresando toda la glucosa que debería a todas las células. Entonces, bueno, esa es la importancia de la insulina y cómo se produce la insulina. Pues bueno, esta proteína, que es la insulina, se sintetiza en el citoplasma de las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Esto sucede mediante precursores proteicos, la preproinsulina y la proinsulina. Se inicia como preproinsulina. La preproinsulina va hasta el retículo endoplasmático. Se introduce el retículo con ayuda de un péptido señal. Un péptido señal es una secuencia de aminoácidos que sirve como identificador de la molécula, que al llegar a un receptor de la membrana del retículo, la membrana identifica la insulina y a la preproinsulina y la deja pasar. Ya dentro del retículo endoplasmático, la preproinsulina sufre un plegamiento. Con este plegamiento se convierte a proinsulina, las cadenas A, B y C de la insulina. Después sale del retículo y viaja hasta el aparato de Golgi, donde la proinsulina es encapsulada en vesículas de secreción junto con enzimas proteolíticas, donde la proinsulina se va a convertir a insulina. Y con estas vesículas, la proinsulina, ya terminada, puede viajar al torrente sanguíneo. Y aquí hay algo interesante, algo importante.
Cuando hay una demanda de síntesis de insulina, es decir, cuando hay una hiperglucemia, se puede dar la diabetes. ¿Por qué? Porque hay una sobreexplotación de este mecanismo que daña o incluso mata a las células betas del páncreas. Esto por estrés, porque pues está sobreexplotada, le están requiriendo mucho. Entonces esto también puede originar diabetes. Y pues bueno, esa es la síntesis biológica en los humanos. Una síntesis biológica también se da en las vacas y en los cerdos. Y es por eso que de los páncreas de los cerdos y las vacas se extrajo insulina por mucho tiempo para tratar a la gente que padecía de diabetes, que como ya escuchamos, pues traía efectos secundarios considerables que llevó a que se desarrollaran nuevas insulinas, sintéticas, semisintéticas, incluso recombinantes. La compañera Yareli me parece que explicaría la síntesis de insulina, la insulina sintética. Y bueno, hay un híbrido entre biológico y sintético que le llamaremos semisintética, que fue desarrollada por Novo Nordisk, en el que se extraía la insulina porcina de origen porcino. La insulina de origen porcino difiere de la humana en solo un aminoácido de la secuencia. Entonces, pues era una insulina muy buena candidata. Y pues lo que Novo Nordisk hizo fue hacerla idéntica a la humana, haciendo el cambio de ese solo aminoácido para que ya la secuencia fuera exactamente igual a la humana. Más tarde se desarrolló la insulina recombinante. Eso por ahí de 1978 en el laboratorio de Genentech de San Francisco y una institución de investigación de Los Ángeles, después de que se desarrolló una técnica de clonación de genes. Entonces, lo que hizo este laboratorio fue utilizar esta técnica de clonación, introducía plásmidos con el código genético de la insulina humana. Estos plásmidos los introdujo a una bacteria, Escherichia coli. Con esto hacían que Escherichia coli produjera la cadena A y B de la insulina. Y ya el laboratorio Genentech, pues ya con métodos químicos, unía estas dos cadenas con enlaces disulfuro. Esto ya era un proceso totalmente químico, pero pues ya era una insulina totalmente idéntica que lo producían bacterias, entonces era mucho más económica, mucho más eficiente. Entonces prácticamente también lo que podían hacer es que se producía la proinsulina y ellos también por métodos métodos enzimáticos, ellos hacían la reacción enzimática in vitro para transformar la proinsulina a insulina. Esto en Escherichia coli. Más actualmente tenemos al mayor productor de insulina recombinante en el mundo, que produce como no menos del 50% de la insulina recombinante en el mundo, que vuelvo a mencionar es el laboratorio Novo Nordisk. En este caso, Novo Nordisk ya no utiliza Escherichia coli, sino una levadura que es Saccharomyces cerevisiae. Es la misma levadura que se utiliza para esponjar el pan. Entonces ustedes se imaginarán que es un método mucho más económico. Incluso en un solo frasquito o en un solo tubo de ensayo se puede tener la insulina suficiente para el tratamiento de una persona para al menos un año. Y les estoy siendo muy drástico porque yo diría que produce hasta más insulina que el tratamiento de un año para una persona con diabetes.
Y pues eso es lo que hacen que microorganismos sean genéticamente modificados para que tengan el gen que codifica la insulina humana y produzcan insulina humana. Luego hacen que el microorganismo exteriorice ese metabolito que es la insulina para nosotros, biotecnólogos, extraerlo del medio de cultivo, purificar y así tener una insulina recombinante humana con una pureza de hasta el 99%. ¿Qué recomendaciones le darían a nuestro público para prevenir padecer diabetes? ¿Qué recomendaría yo para prevenir la diabetes? Pues bueno, una dieta, no les diría muy restringida, pero sí restringida de azúcares. Les puedo decir que el azúcar es una máscara increíble y dañina. Y solemos consumirla en grandes cantidades en muchos alimentos y bebidas. El azúcar disfraza muchos sabores. De hecho, también por eso lo utilizamos en la industria farmacéutica para enmascarar sabores en jarabes para niños. Pero, pues está el riesgo de una hiperglucemia y pues más tarde una diabetes. Entonces les diría, vayan tratando de consumir menos azúcar y también se van a dar cuenta de que los sabores verdaderos de los alimentos y de las bebidas se exaltan. Y ustedes empezarán a notar que no necesitan tanto del azúcar. Claro que sí necesitamos de carbohidratos y del azúcar, pero no en las cantidades exageradas que nos venden en los productos procesados. Incluso ya sé que muchos de ustedes le echan mínimo 3 cucharadas al café. No hay necesidad. Y esto no va directamente a la diabetes, pero les digo, confíen en los productos biotecnológicos. Confíen en la modificación genética, al menos de microorganismos y de plantas. Nos traen muchos beneficios económicos y de productos de valor agregado que nosotros necesitamos o nos ayudan a vivir una vida mejor. Confíen en la biotecnología. Concuerdo con lo que dice Juan sobre que para prevenir la diabetes es importante llevar una buena dieta que no exceda los niveles de azúcar. Pero a mí también me gustaría más mencionar un poco sobre qué hacer ya una vez teniendo diabetes para que tenga que ver un poco con lo de la insulina. Bueno, es importante distinguir entre si lo que se tiene es hiperglucemia o hipoglucemia. La hiperglucemia son los niveles altos de azúcar. Por tanto, se necesita insulina para que la glucosa llegue a su proceso de estar en la sangre a entrar hacia las células. Entonces, cuando se tiene hiperglucemia es cuando se necesita de la insulina, la cual va a ser medicada. Con supervisión médica, pues se puede saber cuánta debe ser la dosificación según el nivel de azúcar que se haya tomado. En el caso de la hipoglucemia, no es indispensable tomar la insulina, ya que como es un bajo nivel de azúcar en la sangre, se aceleraría el proceso de la poca glucosa que hay, y esa no es la intención. Algo que sí sugiero es tomar 15 miligramos de algún alimento dulce cuando se presenta hipoglucemia. Quiero finalizar con que la biotecnología ha ayudado a encontrar descubrimientos tan grandes como este, ya que gracias a la insulina se pudo tratar un tema o una enfermedad tan delicada como lo fue la diabetes, lo que hizo
generar un aumento en la esperanza de vida y además un control sobre esta enfermedad, ya que cuando la hiperglucemia o la hipoglucemia o en sí la diabetes no es tratada, la esperanza de vida es menor. Y si la biotecnología puede alcanzar a llegar a generar un descubrimiento tan grande como este, podrá hacer más cosas por la salud y por el bienestar humano. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Nos vemos hasta la próxima. El primero es el núcleo y pues en cuanto a sus funciones y su estructura, la función en sí, la principal es que es el centro de control de la célula y mantiene la integridad de los genes, por tanto almacena la información genética y controla las actividades de la célula regulando la expresión genética. Es por ello que contiene la mayor parte de material organizado en cadenas largas de ADN con una extensa variedad de proteínas, como histonas, para construir la cromatina en forma de cromosomas. Los genes dentro de los cromosomas son el genoma nuclear de la célula. Y en cuanto a estructura, que compone el núcleo es una envoltura nuclear, una triple membrana celular, membrana que encierra todo el organulo y unifica el contenido del citoplasma y el citoesqueleto, el cual incluye una lámina nuclear. El siguiente organelo que también es muy importante es el ribosoma. El ribosoma sirve en la... Esto lleva a la síntesis de proteínas. El ribosoma se compone de dos subunidades que se ensamblan donde se une el ARN mensajero y el ARN de transferencia. Lo que hace el ARN mensajero es traer consigo la codificación genética de una proteína. En esta cadena de ARN, cada 3 nucleótidos se considera un codón específico que codifica a un aminoácido. El ARN de transferencia tiene un anticodón, que serían las bases complementarias de la cadena de ARN mensajero que acopla el aminoácido. Entonces así se va construyendo una cadena polipéptida y bueno, los ribosomas por su estructura son llamados organelos, pero una particularidad que tienen es que no son membranosos. Se componen solamente de ARN ribosomal y proteínas ribosomales, en una proporción de 65% y 35% respectivamente generalmente. Y para esto para procariotas. En eucariotas se componen en un radio de 1 a 1. Y según el grado de sedimentación, que es una forma en que midieron, una forma de cuantificar, o sea, de diferenciar los diferentes ribosomas, se dice que las células procariotas tienen ribosomas 70S y una unidad grande 50S, y las procariotas tienen ribosomas 80S con una subunidad pequeña de 40S y una grande de 60S. Ay, son eucariotas. El retículo se puede hacer a través de proteínas que se llaman chaperonas. También sirve para el transporte de proteínas, porque las proteínas se mueven a través del retículo endoplasmático, y también la inserción de proteínas, porque se pueden insertar en la misma membrana del retículo a medida que se están sintetizando. Y también sirve para la glicosilación, que es unir un oligosacárido a la cadena polipéptida. Esto mediante la formación y reordenamiento de enlaces disulfuro. Y también en el retículo se lleva a cabo el metabolismo de fármacos, específicamente en el retículo endoplasmático liso, que es que permiten que haya modificaciones a la molécula del fármaco. Y bueno, estructuralmente,
El retículo endoplasmático es una red de membranas interconectadas continua a la membrana nuclear. Se forma una red de túbulos, vesículas y cisternas. Y dependiendo de si estamos hablando del retículo endoplasmático liso o rugoso, la membrana del retículo tendrá ribosomas asociados, proteínas embebidas según la función que cumple alguna región específica del retículo. No sé si tú quieres leer este. Sí, va. El aparato de Golgi. En cuanto a funciones, modifica y clasifica, empaqueta y empaqueta para la secreción celular o uso dentro de... Por lo general, modifica las proteínas que libera el EL rugoso, pero también desempeña actividades de transporte de lípidos. Las enzimas que se encuentran dentro de las cisternas pueden modificar las proteínas mediante la adición de carbohidratos y o fosfatos. Esta modificación que se realiza puede generar una secuencia señal, con lo que ya tiene predestinado un objetivo final. Tiene un papel importante en la síntesis de proteoglicanos. Sulfata algunas moléculas entre procesos muy importantes. En él se puede realizar la señalización de los proteoglicanos y la carga negativa general a los proteoglicanos. Crea lisosomas. Y en su estructura cuenta con cisternas, pila, región trans y Golgi enzima. Las cisternas se componen por pilas unidas de la membrana. Cada cisterna consta de un disco cerrado con una membrana plana. En las células de los mamíferos hay entre 4 y 8 cisternas. Pila. Tiene 4 regiones. Funciones: red cis-Golgi, red medial Golgi, endo trans Golgi. Región trans. Es una red de empaquetamiento y se hace el envío de la macromolécula al lugar requerido. Golgi enzimas. Modifican o ayudan a modificar las proteínas de carga que viajan a través de ella.
En cuanto al simulador de expresión génica, se cuentan con ciertas biomoléculas, algunas son específicas para cierto tipo de genes, ya que se divide en dos zonas el gen, en la zona transcrita y en la zona o región reguladora. Y bueno, en la zona reguladora se encuentran los factores de transcripción positivo. En el gen 1 está esta estructura y la función de un factor de transcripción positivo es que es un activador indispensable colocado en la región reguladora del gen, que permite la unión de la ARN polimerasa. Entonces, la ARN polimerasa se une o se ensambla en la zona transcrita, en la región transcrita, y esta ARN polimerasa es una enzima localizada en la región transcrita del gen, que describe la información genética en una molécula de ARN mensajero. Para después, cuando produce esta molécula de ARN, va a ser procesada por el ribosoma. El ribosoma traduce a la molécula de ARN mensajero, sintetizando su información y secuencia de aminoácidos para formar una proteína. Después de haber obtenido esta proteína, se produce otra molécula de ARN, pero para que ya no siga una secuencia, tiene que haber un destructor de ARN mensajero. Esta es una enzima que degrada la molécula de ARN mensajero, rompiendo el ácido nucleico, deshaciéndose de su cap 5' y poli A 3'. Para que la ARN polimerasa ya no se pueda unir a la zona que es transcrita, existe un factor de transcripción negativo que inhibe o bloquea este proceso. Este factor bloquea la unión de la enzima ARN polimerasa para que pueda llevar a cabo la transcripción del gen. Después se procede a un segundo gen. El gen 2 cuenta también con un factor. Este cuenta ahora con dos factores de transcripción positivos muy específicos, como el que se muestra arriba y el que se muestra abajo, en color como verde esmeralda y en verde claro. Ambos son activadores indispensables colocados en la región reguladora del gen que permite la unión de ARN polimerasa. Después se vuelve a hacer el mismo proceso, se une una ARN polimerasa en la región transcrita del gen y transcribe la información genética en una molécula de ARN genético. Cuando se produce otra vez la molécula de ARN, el ribosoma la traduce en una molécula de ARN mensajero sintetizando su información y su secuencia de aminoácidos para formar una proteína. Se obtiene la proteína y se tiene otra molécula de ARN mensajero. Entonces, otra vez se requiere de un destructor ARN mensajero para que degrade esta molécula, rompiendo el ácido nucleico y deshaciéndose de su cap 5' y de su poli A 3'. Y para que ya no se siga este proceso de transcripción, llega entonces el factor de transcripción negativo localizado en la zona donde estaban los factores positivos y bloquea la unión de la enzima ARN polimerasa para que pueda llevar a cabo la transcripción del gen. Ahora, en el gen 3 tenemos otros dos específicos factores de transcripción positivo, que son estos que se muestran en la primera y segunda celda. Ambos también son activadores, como ya lo habíamos mencionado, indispensables, colocados también en la región reguladora, que permite la unión de la ARN polimerasa. Se une la ARN polimerasa, forma otra vez otra molécula de ARN mensajero, la cual es procesada por el ribosoma, produciendo una proteína y otro ARN mensajero. Este ARN mensajero vuelve a ser destruido por un destructor de ARN mensajero, el cual rompe el ácido nucleico, se deshace de su cap 5' y de poli A 3'. Y para que este proceso se detenga o se bloquee, y se bloquee la enzima de ARN polimerasa, entonces se une a la zona reguladora el factor de transcripción negativo y pues este sería como el proceso final del gen 3.
Y bueno, junto con esta simulación venían unas preguntas y pues aquí las respondemos. La primera pregunta dice, y pues sabemos que está en dos colores porque el ADN es una doble hélice. Hay dos cadenas de bases complementarias y pues cada una está de un color, rojo y azul. Y además, pues creemos que también puede representar que la replicación del ADN es semiconservativa y puede estar representando la cadena hija y la cadena madre. Nos pregunta qué diferencias hay entre la transcripción del gen 1 y del gen 2 en la simulación. Pues bueno, en el gen 2, la región de transcripción o en sí el gen es más largo y requiere de dos factores de transcripción, cuando el gen 1 solo requiere un factor y el gen es más corto. Pues, pregunta, ¿puedes tener más de una molécula realizando la transcripción? ¿Qué ventajas tiene esto? Según la simulación, puedo tener más de una RNA polimerasa haciendo la transcripción. Y como ventaja se cuenta es que se encuentra una mayor concentración de proteínas y la síntesis llega a ser más rápida. O sea, hay más concentración de proteínas conforme avanza el tiempo. ¿Qué diferencias hay entre la región reguladora y la región de transcripción? Pues la región reguladora es donde se unen los factores de transcripción, el positivo y el negativo, que pues va a ser el que determina si el gen se va a transcribir o ya no. Y la región de transcripción y es el trozo de ADN que será codificado, el que va a ser traducido. ¿Es posible llevar a cabo la transcripción si el factor de transcripción positivo no está situado en la región reguladora? Pues no, no es posible porque se necesita que el factor de transcripción señalice que se debe hacer el inicio de la transcripción de ese gen. ¿Para qué será necesario el destructor de ARN mensajero en la célula? Pues bueno, cuando ya se satisface la demanda de la proteína que se está sintetizando, pues ya no se necesita más síntesis de esa proteína. Entonces, si sigue habiendo el ARN mensajero y ribosomas, pues pues seguirá interminablemente. Entonces hay que destruir esa cadena de ARN mensajero para que se detenga la síntesis de esa proteína. La siguiente pregunta nos plantea que si un compañero de nuestro grupo nos dice que todo el ADN codifica para proteínas, ¿estaríamos de acuerdo? ¿Y por qué? Ponemos que no, no estaríamos de acuerdo porque si bien el ADN está lleno de genes que codifican proteínas, también existen estas regiones reguladoras que en ocasiones se encuentran incluso a cientos de pares de bases de distancia. Entonces, pues estos dos hechos se evidencian que hay porciones del ADN que no codifican a proteínas. Y la última pregunta de esta parte del simulador es que, ¿qué genes están involucrados en la síntesis de insulina y dónde se localizan estos genes? Pues bueno, esto lo tuvimos que investigar. La autora dice que la síntesis de insulina comienza por la codificación de su precursor, que es la preproinsulina. Y pues el gen de la preproinsulina, o bueno, lo que codifica la parte del ADN que codifica la preproinsulina, está dada por una serie 14KB del gen INS, que es el gen de la insulina. Y este gen se encuentra en el brazo corto del cromosoma 11 en la posición 15.5, que según la nomenclatura se representa de esta manera.
En cuanto a las preguntas de producción de ARN mensajero, la primera dice, ¿bajo qué condiciones se produce la menor cantidad de ARN mensajero? Cuando hay una mínima cantidad de ARN polimerasa y del factor de transcripción positivo, que además sean poco afines al gen, esto aunado con una alta concentración del factor de transcripción negativo, con alta afinidad por el gen y alta concentración de destrucción de ARN mensajero. ¿Bajo qué condiciones se produce mayor cantidad de ARN mensajero? Cuando hay una alta afinidad del factor de transcripción positivo y ARN polimerasa al gen, además de una alta concentración de estas dos moléculas y una mínima concentración de destructores de ARN mensajero, y del factor de transcripción negativo que sea poco afín al gen. ¿Qué significa tener una afinidad alta o baja del factor de transcripción positiva o de la ARN polimerasa en el proceso de transcripción? Que tengan o no la facilidad o posibilidad de acoplarse al gen para realizar la transcripción. Esto es si son o no específicos para el gen. ¿Cuándo la célula podría aprovechar este mecanismo de regulación, positiva o negativa en la transcripción? Explícalo utilizando la síntesis de insulina como ejemplo. Bueno, utilizando el ejemplo, hay un alto consumo de glucosa, hiperglucemia. Habrá una alta demanda de insulina, por lo que la regulación positiva es necesaria para iniciar con la síntesis de insulina, para satisfacer la demanda. Cuando la demanda está satisfecha, la síntesis de insulina, cuando está satisfecha o se presenta una hiperglucemia, es necesaria la regulación negativa para detener la síntesis de insulina y así mantener niveles normales de glucosa en la sangre. En la siguiente parte del simulador nos presentan que hay múltiples células haciendo síntesis de proteínas simultáneamente y nos presentan las siguientes preguntas. ¿Por qué las células cambian su nivel medio de proteínas con respecto al tiempo? Y esto es por diversos factores.
que pueden ser la concentración de los factores de transcripción negativos y positivos, de la ARN polimerasa y de los destructores de ARN mensajero, además de la afinidad de estos factores y de la ARN polimerasa por el gen a codificar. Pensando en el proceso de producción de insulina, ¿qué ventajas tendría extraer insulina de cultivos que contienen muchas células creciendo al mismo tiempo? Pues esto implicaría que hay una síntesis, muchas síntesis simultáneas de la insulina. Entonces, la cantidad de insulina sería alta. Y pues esto tiene ventaja para mí porque estoy produciendo más insulina en menos tiempo y aislar quizás sea más sencillo porque será un gran volumen, sería más fácil a lo mejor extraer un mayor volumen de insulina que uno muy pequeño. Buenas tardes, el día de hoy tendremos un debate sobre la tecnología del ADN recombinante. Tenemos dos posturas. De un lado, a favor de la tecnología del ADN recombinante, Alan Fernando, y del otro lado, en contra del ADN recombinante, Yareli Noemí. Este debate funcionará de esta manera. Al principio les voy a dar un lapso de un minuto y medio para que me presenten sus posturas generales. Después les daré un minuto para que piensen cómo pueden refutar al lado opuesto. Y tendrán 4 turnos de 30 segundos para debatir. Al final emitiré una conclusión y un veredicto. Entonces, yo digo que empezaremos con la postura de Yareli. Bueno, mi nombre es Yareli y mi postura es en contra de la insulina con origen recombinante en el ADN, ya que se presentan muchas desventajas. Una de ellas es que se deben de tomar demasiadas precauciones, ya que debe haber muchas precauciones cuando se hace del cambio animal al cambio de insulina recombinante. Si bien también al haber un fallo en este tipo de insulina, provoca que no se lleve a cabo bien la función de la glucosa a la entrada de las células. También que esta no es medicada para en el caso de la hipoglucemia, solo en el caso de la hiperglucemia. Y pues también hay restricciones para las embarazadas con diabetes. Buen día, yo soy Alan y estoy a favor, ya que el desarrollo de el ADN recombinante ha favorecido desarrollar una infinidad de medicamentos que han salvado una infinidad de vidas, como la insulina. Gracias a ella se salvaron muchas vidas. Otro ejemplo es cuando Boyer desarrolló un péptido para, para aumentar la producción de hormona del crecimiento. Y pues yo sé que puede que exista algún problema ético al desarrollar este tipo de tecnologías porque siempre existe el límite de que al sobrepasarlo puede causar un gran riesgo para la salud de las personas, pero si podemos juntar el avance tecnológico con un límite, podemos desarrollar muchos medicamentos que pueden salvar una infinidad de vidas. Muy bien, ahorita les daré un periodo para que puedan pensar en cómo refutar a la contraparte. Les digo cuando termine este tiempo y cederé el primer turno a Yareli.
Ok, ya terminó el tiempo, entonces cedo la palabra a Yareli. Bien, quiero rescatar el punto que dices que has salvado a muchas personas, pero también existe un porcentaje de error en, en esta parte de la insulina que no ha sido recombinada de una forma correctamente y que no ha sido sintetizada de la forma correcta, ya que un fallo en la producción dificulta la entrada de la glucosa en la célula y esto hace que aumenten sus niveles en la sangre. El mismo hecho de que aumenten sus niveles en la sangre hace que se deterioren los órganos, que causen coma diabético por hiperglucemia, muerte y diabetes. Y bueno, si bien sabemos, la glucosa tiene los fines de metabolismo, regulación, equilibrio de muchos de los procesos celulares, ya que proporciona energía. Esto lo hace mediante la entrada por la membrana plasmática. Sabemos que la membrana no es permeable, por lo tanto, a moléculas polares como la glucosa no las acepta. Entonces, 10 segundos. cuenta con proteínas transportadoras como el GLUT4 y el GLUT4 se enfoca tanto como en... es una insulino dependiente. Entonces, pues necesita de la insulina para poder pasar a la célula. La glucosa para poder pasar a la célula. Ok, el turno de Alan. Yo sé que se puede creer que no se sintetiza de manera correcta, pero gracias a un montón de desarrollos desde los años 80 se ha podido realizar estudios desde en ratas para averiguar si es apto para el humano, y ya después se hizo un estudio clínico con humanos para asegurarse de que no tuviera no tuviera daño hacia estos. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, aquí ya entra mucha ética? Porque si a 1% de la población que usa insulina le causa esos efectos, por ese 1% se tiene que dejar al 99% sin insulina, en ese caso se debería desarrollar una insulina que sea apta para esas personas, para ese 1%, la cual no puede aceptar esa insulina recombinante 10 segundos. y, y pues así encontrar un equilibrio entre la mayoría y ese pequeño porcentaje que no puede aceptar la insulina recombinante. Puede tomar la palabra Yareli. Ok. Si bien, como lo mencionas, tiene un punto crítico en la bioética más que nada, por el uso, por el hecho de que no tiene como tanto una seguridad ni una efectividad al 100%, y también refuto con el hecho de que debe de haber precauciones tanto en las personas que han tomado la insulina de origen animal a la ADN recombinante, ya que necesitan de supervisión médica, de ajustes de dosificación por el hecho de que no están acostumbrados y debe haber un cambio en la dosis, lo cual hace un riesgo de hipoglucemia. La hipoglucemia bien va a causar diabetes a larga duración, lo que va a hacer que también haya una neuropatía diabética, medicamentos como el beta-bloqueadores, y pues 10 segundos. la hipoglucemia hace que haya la pérdida de conciencia, la coma, la muerte, y y también este hecho de la hipoglucemia se debe a que también no puede combinarse con otros medicamentos. Si hay un fármaco dependiente, no puede recibir dosis de insulina. El turno de Alan. Como tú ya lo mencionas, en algunas ocasiones se llega a tener una sobredosis, pero esto se evita asistiendo al médico a través de análisis clínicos para darle la insulina necesaria a cada persona, porque no puede llegar una persona e inyectarse un frasquito completo de insulina si no lo necesita. Ahí es donde es dependiendo a cada caso lo que se le da. Pero otro punto que tú mencionas, del cual sí estoy a favor, es que
se debe desarrollar una manera en la que se pueda ingerir otros medicamentos mientras se tiene el uso de insulina. Porque en muchas ocasiones las personas que sufren de diabetes no solo sufren esa enfermedad, sino que sufren otras. Por esa parte sí estoy a favor, y ahí es donde debería de entrar el desarrollo de una nueva insulina apta para otros medicamentos y así no dejar de lado las otras enfermedades. Ahora es el turno de Yareli. Sí, bien, por ello que la insulina de origen de ADN recombinante no puede ser más combinada o empleada al mismo tiempo que se adquiere otro medicamento por personas que por mismo hecho de tener diabetes padecen otras enfermedades o bien tienen una enfermedad farmacodependiente, bueno, que los vuelve farmacodependientes, se necesitan medicamentos. Bueno, la insulina no se puede adquirir cuando hay medicamentos que son inhibidores de la monoaminooxidasa, alcohol y agentes beta bloqueadores. Entonces, también, además de tomar esas precauciones, también hay restricciones no solo en las personas que toman medicamentos, sino también en las personas que están, por ejemplo, en las embarazadas, ya que esta insulina, en las embarazadas que están diabéticas, esta insulina no atraviesa la barrera placentaria. Bueno, como tú mencionas, en algunos casos de embarazos, cuando es diabético, la embarazada no puede entrar la insulina y la glucosa al bebé. Pero ¿qué sucede? ¿Qué podemos hacer con el ADN recombinante? Podemos adaptarlo dependiendo a los receptores de la placenta para que pueda ingresar. Y esto, por ejemplo, puede ser con el transportador GLUT, que es un dependiente de insulina. Por ejemplo, lo adaptamos a ese receptor, ingresa y gracias a la exocitosis puede permitir que las vesículas se abran y así llevar la insulina a la membrana. Esto es un ejemplo, pero esto se puede realizar también con otras formas, como por ejemplo añadirle algún compuesto el cual pueda aceptar la insulina, como el sodio, que está presente en el transportador SGLT, y a través de ese transportador hacemos que ingrese a la membrana plasmática, a la membrana de la placenta, y así puede tener esa insulina el bebé. Eso ya depende de cómo se desarrolle y cuáles son las herramientas que queremos utilizar, porque ya se sabe que es una gran problemática, pero a través de las herramientas biotecnológicas que se están desarrollando y que ya podemos desarrollar nuevas tecnologías para solucionar esos casos. Muy bien, este último turno será de conclusión por cada una de las partes. Podemos comenzar con Yareli. Bien, en conclusión, si bien al rediseñar una insulina que pueda favorecer a que las embarazadas diabéticas sí haya un paso en la barrera de la placenta, puede ser bien por GLUT4 o por GLUT12, pero en las CGLTs, como no es insulinodependiente, sería más por sodio. Entonces, en este caso, no sería factible. Pero a lo que voy es que sí hay un margen de error de fallos en la insulina de ADN recombinante, y al no ser factible para la hipoglucemia, hace que aún la hipoglucemia no se siga tratando, que se tome el riesgo de que al padecer hipoglucemia solo se ingieran 15 gramos de algún alimento dulce, cuando en realidad sabemos que un alimento dulce, a lo primero que se llega desde desconocimiento, es algo que puede ser hipercalórico. Entonces, yo considero que no sería como tanto la solución una insulina que solo sirviera para un tipo
de glucemia, que solo sirviera para la hipoglucemia, sino uno que sirviera para ambos. Porque si hay hipoglucemia y se ingiere solo un alimento dulce para corregirla, se pueden presentar aún más otros errores. Y con eso termina mi conclusión. Y bueno, como tú bien lo mencionas, existe un gran factor un gran porcentaje de error, el cual no toma en cuenta la hipoglucemia. Pero en ese caso se puede desarrollar. Yo sé que la utopía sería que una insulina funcionara para todos, pero por eso actualmente existen diferentes tipos de insulina, la de acción rápida, lenta, la intermedia, y ahí, no sé, poder desarrollar un intermedio entre todas esas para cada caso. No sé, por ejemplo, al que padece hipoglicemia, darle una insulina de acción lenta y así evita, bueno, no, en ese caso sería una de acción rápida porque tiene bajos niveles de azúcar. Y así, y eso no solucionaría la hipoglucemia, pero sumado a una buena dieta, se puede evitar lo que tú mencionas, lo de alto índice calórico, lo cual también podría afectar a esa persona, desarrollando obesidad, hipertensión o ese tipo de enfermedades. Ya sería cosa de desarrollar nuevas insulinas para nuevas problemáticas. Sería adaptar esas problemáticas a los nuevos medicamentos que vamos a desarrollar en un futuro. Perfecto, ya con sus conclusiones y con toda la información que nos dieron, daré mi veredicto. Esta vez el punto es para el ADN recombinante y voy a explicar mis razones. Como bien lo menciona Alan, pues esta tecnología del ADN recombinante ha traído grandes beneficios y basándonos en este ejemplo de la insulina, sí se puede, tomando provecho de esta tecnología, diseñar otros tipos de insulina. Y así como con la insulina, otros medicamentos. Y esto me recuerda a grandes laboratorios como AstraZeneca, que producen estos productos biotecnológicos y biológicos de la mejor tecnología y que tienen la idea de diseñar medicamentos individuales. O sea, más allá de un medicamento oficinal, un medicamento que esté diseñado en dosis y efecto para cada una de las personas. Entonces creo que si esta tecnología se le da la oportunidad y sigue con su investigación, seguimos desarrollando, podemos llegar a un medicamento perfecto para cada una de las personas que necesiten de un medicamento. En el debate sobre el tema se nos presentan estas preguntas. Bueno, nos preguntan qué propiedades de las bacterias las hacen atractivas para la producción de proteínas recombinantes. Y pues son que las bacterias son fácil de mantener y fácil de reproducir. Aparte que la inserción del plásmido es sencilla, al igual que sus rutas metabólicas en comparación con células procariotas. Aquí me gustaría agregar que además para evitar riesgos, también se escogen o se modifica la bacteria para que ésta no pueda vivir en condiciones que no son de laboratorio y entonces no pueda llegar a haber una bacteria recombinante. Aquí nos pedían poner nuestra opinión en un foro, pero pues no tenemos un foro. Nos habla de la carta de Berg dirigida a la revista Science, que si estamos de acuerdo o no para solicitar la que solicitaba una moratoria en el uso de tecnología de ADN recombinante para llegar a acuerdos de la utilización ética de esta tecnología. Y pues bueno, en lo personal yo estoy de acuerdo con la carta de Berg porque como sabemos ya hay muchos riesgos que implica el uso de esta tecnología.
que he trabajado ya con microbiología, pues conocemos que es un tema muy delicado y que aunque tomemos todas las medidas necesarias, nunca hay una seguridad del 100%. Entonces, lo más peligroso que puede pasar con esta tecnología es que una cepa recombinante infecte a una especie superior y se inicie con un problema de salud pública inconmensurable porque no sabemos cómo puedan ser los efectos de una infección con una bacteria recombinante. Y pues fue un paso acertado de Berg, porque si no se tomaban las medidas necesarias, podíamos llegar a tener efectos negativos muy intensos. Y bueno, también opino que a medida que las técnicas de contención avanzan, esta tecnología es más factible porque también va avanzando a la par de esto y pues el riesgo de contagio y contaminación es menor porque pues por eso mismo de la contención y como ya mencioné en la pregunta anterior, también se puede diseñar la bacteria para que no pueda sobrevivir en condiciones que no sean de laboratorio. Aunque sí, pues el ADN recombinante no se limita a las bacterias, entonces también hay que estar con mucho cuidado con las especies, ¿verdad? Y nos piden que expliquemos el proceso por el cual insulina humana puede ser producida por bacterias mediante la técnica de ADN recombinante. Pues bueno, esto ya nos lo señala el texto en un diagrama, aquí nomás se explica que, bueno, se extrae el gen de la insulina, que como también vimos en el texto, lo que hizo la empresa que logró hacer la insulina recombinante, más bien sintetizaron ellos mismos en laboratorio el gen de la insulina porque ya se conocía la secuencia. Seguido de esto, este gen se inserta en un ADN bacteriano circular, que esto sería un plásmido. Es importante que en este plásmido también se introduce un gen de resistencia a antibióticos. Luego este plásmido se introduce a la célula bacteriana potencial para la síntesis de insulina, que en este caso se utilizó Escherichia coli, y se hace crecer en en un bioreactor. Bueno, lo primero que tendría que hacer sería seleccionar las células que pudieron expresar el gen. Para esto sirve el gen de la resistencia a antibióticos, porque dentro del medio se adicionan antibióticos. Entonces, en ese plásmido que se introdujo el gen de la codificación de la insulina y el gen de la resistencia a antibióticos. Entonces, esto indicaría que todas las unidades formadoras de colonias que se presentaran tendrían el plásmido insertado porque resistieron el antibiótico que había en el medio. Después, estas bacterias que ya se confirman que tienen el gen para la insulina, se propagan y pues se hacen crecer en el bioreactor. La bacteria se multiplica, heredan el gen a las células hijas. Cada una de estas células sintetiza la insulina y entonces la insulina puede ser purificada del medio. En cuanto a la parte de producción de insulina recombinante, la primera pregunta dice, ¿por qué crees que el método de Genentech tuvo éxito mientras que el de Biogen no? Bueno, esto se debe porque Genentech fue el que produjo el gen de la insulina en un estado puro, mientras que Biogen lo extrajo con ayuda de un gen de insulina de rata. Es por ello que se contaminó el gen de insulina humana y pues mezclándose entonces con el gen humano y el de rata. ¿Qué ventajas presenta el uso de insulina humana recombinante para tratar la diabetes sobre utilizar insulina purificada de origen animal? Bueno, se trata de una insulina humana totalmente. Esto hace que la compatibilidad de la insulina sea definitiva, en lugar del animal, que al tener diferencias de la secuencia de aminoácidos presenta efectos adversos. Si tú quisieras diseñar y producir una proteína recombinante que no fuera insulina,
¿Qué propiedades de la proteína tendrían que tomar en consideración para hacerlo? Primero, que su secuencia de aminoácidos al gen, el gen que lo codifica. Estos dos aspectos son importantes, porque hay que considerar que la demanda de aminoácidos para que sean satisfechos con el sustrato, el gen es de considerar para poder introducirlo dentro de la célula bacteriana. También sus propiedades físico-químicas para que en ningún momento del proceso de la síntesis y purificación ésta sea desnaturalizada, degradada o destruida. También es importante revisar que sea completamente un metabolito secundario para asegurar que la bacteria no haga uso de ella. ¿Cómo crees que sería el mundo actualmente sin la tecnología de ADN recombinante? ¿Qué productos no existirían? La diabetes tendría cifras mucho más altas de la mortalidad y morbilidad. Sería una pandemia mucho más grande. Lo mismo con otras enfermedades satisfechas por la tecnología recombinante. Además, por las condiciones climáticas cambiantes externas, los cultivos no se podrían eficientar. Habría una escasa satisfacción de la demanda en medicamentos y de alimentos. Principalmente, nos imaginamos que la terapia génica no existiría, la que supone una potencial de esperanza de vida para personas con enfermedades genéticas y huérfanas. Los cultivos no solo satisfacen la demanda de comida, sino que también se relacionan con otras industrias como la textil o la ganadera. No podrían desarrollarse fácilmente nuevos antibióticos ante la creciente resistencia bacteriana. Las cosas serían mucho más complicadas que ahora. Y cuando tenía 14 años, trabajé un verano vendiendo periódicos ganando un salario de 5 pesos al día. 5 pesos. ¿De qué estás hablando, abue? He estado leyendo sobre cómo se produjo la insulina y creo que tienes razón. En verdad se usó jugo de vaca para tratar la diabetes, pero luego un grupo muy inteligente de científicos encontraron un mejor método para producirla. ¿Ves? Tu abuelo siempre dice la verdad. Palabra de Boy Scout. De todas maneras, no te creo cuando dices que tenías que caminar 5 kilómetros diarios y atravesar un río nadando para ir a la escuela. Eso sí, lo estás inventando, abuelo. Por supuesto que sí. Te voy a contar otra vez, pero primero pásame un vaso de Coca-Cola del refri que tengo sed. Y ya que termine, me enseñas a jugar ese juego Happy Snakes o como se llame que estás jugando. Se llama Angry Birds, abuelito.